En ese caso, por esta oportunidad, muchísimas gracias a CEPAL y gracias por tenerla ahí, señora ministra, hermana parlamentaria, hermanas afrodescendientes e indígenas y jóvenes que nos llenan de energía, nos revitalizan en lo que viene para seguir avanzando en el reconocimiento y respeto de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Tengo un documento que quisiera leer como integrante del foro permanente, pero no puedo dejar de comentar lo que se ha escuchado en la mesa y lo que ha significado llegar en proceso como sociedad civil articulada al consenso de Montevideo y tener lo que tenemos como consenso de Montevideo, que es lo más avanzado. En ese sentido, tenemos que reconocer los pueblos indígenas, principalmente por la apertura de la CEPAL y el apoyo sostenido del Fondo de Población cuando se ha tratado de estas conferencias sobre población y desarrollo. Sin embargo, nos hace falta, sí, pedir y lo que le llaman en las Naciones Unidas una palabra tan respetuosa, sugerir y recomendar a los estados que en sus reportes no se olviden de mirar la transversalidad de los artículos y capítulos en relación a pueblos indígenas y afrodescendientes, porque lo único que podríamos decir ahora es justamente que es el inicio y que en futuras reuniones podamos seguir considerando las especificidades para que no se pierdan de vista. Con esto, decirles que hace 14 años ya que se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas a nivel global. Y es un reconocimiento desde las Naciones Unidas a los esfuerzos que generaciones y generaciones de líderes y lideresas indígenas han venido luchando por el reconocimiento de derechos desde la globalidad, porque muchas veces desde el espacio local y nacional se nos ha hecho muy difícil por, lamentablemente, todavía rezagos del colonialismo, la colonialidad en el ejercicio del poder, que hemos descubierto justamente que está en el concepto del racismo como ideología. Y nos felicitamos también haber llegado a la tercera conferencia mundial contra el racismo y la discriminación indígenas y afrodescendientes, y hoy nos hemos, alegrado de ver que estamos en el mismo camino. Con esto, ¿cuánto tiempito tengo? ¿Puedo leer todo? ¿Podré alcanzarlo? Muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, solo decirles que hoy es un día especial e importante para compartir preocupaciones de la agenda pendiente para implementar los derechos de los pueblos indígenas a nivel global, poniendo énfasis en las y los actores y actoras en mayor situación de vulnerabilidad, complementando así la implementación de la Agenda 2030 sobre el desarrollo sostenible para que nadie se quede atrás, como es el compromiso de todas y todos. Ante la expansión de las industrias extractivas y la agroindustria en casi todos nuestros países, los conflictos armados, la violencia ambiental y la inseguridad alimentaria, los efectos del cambio climático y la falta de oportunidades educativas y laborales, los pueblos indígenas estamos siendo expulsados de nuestros territorios y comunidades y forzados a migrar a las ciudades y al exterior en busca de condiciones para una vida digna. En América Latina, alrededor de la mitad de las mujeres y los hombres de nuestros pueblos nos ubicamos o nos refugiamos en zonas marginales de ciudades, donde vivimos generalmente en condiciones de pobreza y exclusión. En esta situación, las mujeres, jóvenes y niñas indígenas migrantes, alejadas de la comunidad y la familia, son expuestas a la violencia sexual, la trata de personas y la explotación laboral.
Asimismo, por falta de oportunidades, los jóvenes indígenas se encuentran presionados a involucrarse en el narcotráfico y las pandillas criminales. Es necesario mirar esto. La migración afecta paralelamente a las comunidades de origen, que se vuelven más vulnerables ante la invasión de las industrias, los grupos armados y los traficantes de tierras. La migración de los hombres aumenta la carga global de trabajo de las mujeres indígenas y generalmente las mujeres indígenas que se quedan en sus comunidades defendiendo sus territorios sufren criminalización, hostigamiento, violencia sexual y asesinatos. En sociedades racistas y excluyentes que imponen un modelo monocultural, monolingüe y asimilacionista y les deslegitiman los aportes de los pueblos indígenas, la migración amenaza la transmisión intergeneracional de conocimientos tradicionales, genera desintegración familiar y sensación de desarraigo y produce pérdida de la identidad cultural, de los lazos comunales y de la lengua materna, perjudicando la continuidad de nuestros pueblos y el desarrollo pleno de las nuevas generaciones. Ante esta situación, llamamos a ustedes, a los estardos, a los aliados y aliadas, a unir los esfuerzos entre todos, incluyendo el sistema de las Naciones Unidas, la sociedad civil, la academia y las organizaciones indígenas, a visibilizar y reconocer los peligros que los pueblos indígenas enfrentamos en contextos de migración interna e internacional y ejecutar medidas adecuadas para proteger nuestros derechos individuales y colectivos, prestando particular atención a la situación de las mujeres, juventud y niñez indígenas migrantes. Para que nuestros pueblos no se vean forzados a abandonar sus territorios ancestrales, es prioritario respetar nuestros derechos a la libre determinación y al consentimiento libre, previo e informado, y crear las condiciones para que el desarrollo territorial integral siga persistiendo. Asimismo, se debe generar oportunidades de educación, formación y empleo culturalmente pertinente para la juventud indígena y apoyar sus propias iniciativas económicas en las comunidades y en las ciudades. Le hemos puesto como que hay necesidad de desarrollar una propuesta de desarrollo sostenible desde el contexto sociocultural, con inversión en capacidades locales, respetando y cuidando los recursos naturales. Por último, es fundamental reconocer y valorar positivamente las culturas y los conocimientos que las y los indígenas migrantes aportamos al desarrollo de las ciudades y los países receptores y a la construcción de sociedades diversas, interculturales, inclusivas y sostenibles para todas y todos. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Muchísimas gracias a Tarsela Rivera. Y yo quisiera ahora, para ya cerrar el evento, entregar un